llegar, una responsabilidad a la casa del Señor. Y siempre mencionamos que es una responsabilidad porque sin el conocimiento de la palabra nos vamos a quedar niños siempre recién nacidos, ¿verdad? Y entonces a un niño no se le puede exigir mucho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has permitido haber llegado aquí a tu casa de oración para aprender de tu santa palabra, Señor. Mira a cada hermano aquí presente, Señor. Mira a aquellos que vienen de camino, Señor, por cerca de ángeles a nuestro alrededor, Señor. Acelera sus pasos, Señor, no solamente a aquellos que vienen para este lugar, sino a todo lugar sobre la faz de la tierra, Señor. Gracias, Señor, por todas tus riquezas en gloria, Señor, porque es tu voluntad de que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos, que reconozcan que hay un solo Dios y un mediador entre tú y los hombres, tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias nuevamente por cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Permite que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Mira a aquellos que están en los hospitales, Señor, aquellos que están en las cárceles, Señor. Permite que esta palabra llegue a todo lugar, sea por cualquier sea el medio, por el medio de la tecnología, por medio de tus siervos, pero permite que llegue a ellos también como ha llegado a nosotros, Señor, porque es tu voluntad que todos seamos salvos, Señor, que reconozcamos esa verdad, Señor. Gracias por el sacrificio, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por nuestra salvación, Señor, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a ti si no es por medio de Jesucristo, Señor. Mira nuevamente, acelera los pasos de aquellos que han de llegar, Señor. Permite, Señor, y permite un avivamiento, Señor, porque estamos en tiempos difíciles, en una guerra espiritual donde todos aquellos se enfrían, Señor, se están enfriando, Señor. No permita, Señor, no permita que todos aquellos que se están desviando, Señor, sean víctimas del pecado, Señor, porque en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, el que se dio por sí mismo, fue sacrificado, Señor, crucificado en la cruz del Calvario, y al tercer día tú lo resucitaste y hoy está a tu mano derecha, a tu diestra, esperando ese gran día de venir a buscar el fruto de su trabajo, la iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar el libro de Mateos, capítulo 1, gloria a Dios, Mateos capítulo 2, gloria a Dios, y el tema, ¿por qué los niños nacen salvos? ¿Por qué los niños nacen salvos? Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes:
oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Gloria a Dios. Gracias por la cortesía y por el privilegio de la palabra, hermanos. La reverencia a la palabra. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Hermanos, hemos tomado este capítulo y es porque cada día estamos en tiempos más difíciles. Cada día vemos que la iglesia duerme y sigue durmiendo. ¿Por qué sigue durmiendo? Bueno, pueden haber muchas opiniones. Posiblemente es que la iglesia piensa que ya conoce la palabra de Dios, o porque hay obstáculos, o porque estamos descuidados. Y entonces estudiamos la palabra y vemos y siempre estamos viendo al pueblo de Israel que se descuidaban, caían en juicios, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos hoy en día a nosotros si nosotros somos algo diferente a ellos. Y la respuesta es no. Somos descuidados, no aprendemos lo que está establecido por la palabra. Y yo siempre he mencionado, y me preocupa, y cada día me preocupa más el yo ver el cómo el hombre hoy en día deposita una confianza en la teología, ¿verdad? Lo hemos mencionado anteriormente, pero mientras nosotros no sepamos verdaderamente cuál es el propósito de la teología, vamos a seguir ciegos, hermanos. ¿Y a dónde usted va a encontrar la teología? Bueno, la teología usted la va a encontrar en el internet, en las Biblias con concordancias y por el estilo, todos aquellos términos. Sabemos, de acuerdo a la misma historia humana establecida por los hombres, sabemos que la teología la establecen los hombres, bajo el mismo proceso de la filosofía griega en esos tiempos. Y es por eso que la iglesia debe conocer la verdadera historia, la cual se enseña, pero como estamos durmiendo o no llegamos, somos todos catedráticos, como le dijo Jesucristo a Nicodemos, cuando les comenzó a explicar el plan y el proceso del nuevo nacer, y él no lo entendía. El por qué mencioné los niños nacen salvos, porque es increíble
Sabemos la razón. Que dentro de la iglesia se enseña o pensamos que los niños nacen pecadores. Y no, esto no lo estamos hablando por hablar, hermanos. Estamos hablando de que yo he visitado congregaciones donde el máximo de la teología, el máximo de los institutos están ahí supuestamente enseñando esos temas. ¿Cómo puede ser posible que le depositemos la confianza a la teología humana? Porque la teología es como cualquier otro estudio de ciencias, matemáticas, español, y no veamos estas verdades. La teología es la enemiga de Jesucristo. Es la enemiga de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo que está escrito, es cómo ellos presentan las escrituras y cómo utilizan la palabra de Dios para llevar a ese rol. Gloria a Dios. La palabra dice, si vamos allá, cuando ustedes buscan y pueden hacerse el examen, ustedes mismos, a ustedes que les gustan buscar en el internet, el pecado original, un ejemplo. ¿De dónde eso surge? ¿Verdad? Entonces, ustedes oirán a veces cuando decimos que aunque nosotros queramos ser distante de muchos dogmas que hay, y como uno de los dogmas más que predominan, cuando cometen el error de decir que hay 3 dioses, ustedes pueden ver que el pecado original fue establecido por ellos también, a la misma vez. ¿Por qué? Porque si vamos a la historia sencilla, mire, la historia dice que unos 300 años de la venida de Cristo comienza a influenciar las enseñanzas del griego. Ahí se establecen lo que se llaman las filosofías de Platón. A base de Platón surgen todos estos otros filósofos, pero antes de Platón, Isósceles, ¿verdad? Él establece, por medio del razonamiento, todas estas academias, institutos, lo cual hacen influencia a los primeros hombres que comenzaron a tratar de organizar la Biblia, aquellos llamados escribas, ¿verdad? Donde entonces son influenciados por todos estos pensamientos filosóficos de los griegos y llegan a la conclusión de establecer entonces lo que se llama la reunión de todas estas de todos estos pensadores, creyentes y no creyentes, bajo el imperio romano, a fines del imperio, para que entonces establecer lo que se llama la gran iglesia, el gran movimiento del evangelio, ¿verdad? Donde todos conocemos en los años 200, 300, 400, ¿verdad? Allá en el concilio, se llama el concilio de Nicea. Ahí vienen todos estos errores a través de la teología. La palabra no es teología. Si no me equivoco, ahora mismo acabamos de leer que dice, cuando Cristo, dice aquí, dice que le fue revelado, ¿verdad?, a José, porque la palabra es revelación. La palabra no es teología, hermano. Tenemos que separar esos dos puntos para poder entender estas verdades. Pero ¿cómo podemos entender estas verdades si hay lugares, como yo visité iglesias que hay unos 900, 1000 hermanos, y se cumple lo que dice Cristo? Ni entran ustedes, ni dejan entrar aquellos que quieren entrar. Porque las malas enseñanzas de lo que dice la palabra, la han cambiado y seguirán cambiándola, hermano. Y entonces la iglesia duerme. En vez de nosotros ir más allá y encontrar ese conocimiento,
para que entonces la palabra comience a ser vida en nuestras vidas. Y es por eso que la palabra, dice la palabra, el verbo hecho carne. Gloria a Dios. Miren, a base del tema que estamos hablando, ellos se basan, la teología se basa en estos versos. Miren, en Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dijo allá el salmista, ¿verdad? David. Y ellos se basan, dicen, en maldad. He sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ellos alegan, la teología alega que esos términos, esa acción se le asigna a la criatura que va a estar y se va a desarrollar en el vientre de la madre. Y en verdad lo que dice la palabra ahí es que todo hombre, como dice Pablo, ¿se acuerdan allá cuando dice en Romanos 7? Que si él por algún tiempo, ¿verdad? Para explicar el nuevo nacer, pero no estamos hablando de ese tema, ¿verdad? Pero está hablando de que estos dos adultos, que era el padre y la madre, pues habían muerto en el espíritu y habían sido, ¿verdad? Y eran pecadores, pero no la criatura que estaba dentro de la madre. Y se refiere a esos dos adultos, no es al niño. Y vamos a ver. Es por eso que después dice, y he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Y qué de Romanos? Que es donde ellos utilizan para entonces establecer lo que dice Pablo. Pero Pablo dice parte, pero cuando vamos a Romanos 7, lo vamos a ver, Pablo es bien específico. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y de qué es lo que estamos hablando, hermano? Si ellos establecen ese pensamiento a base de estos versos bíblicos, que están incompletos en presentar el cuadro completo, ¿verdad? Porque ellos piensan eso en la teología, ¿verdad? Pero miren lo que dice acá. Vamos a ver lo que dice Romanos 7. Gloria a Dios. Porque tenemos que buscar todos esos ángulos por medio de la revelación. Miren. Pablo en el capítulo 7 dice, en el 7:9, miren lo que dice. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿de lo que estamos hablando? ¿Cómo nosotros podemos decir lo que se llama el razonamiento moral?
el razonamiento de todo niño. Cuando el niño nace, se forma en el vientre, se desarrolla en el vientre, no tiene esa madurez del conocimiento, hermano. No tiene ese nivel de madurez para poder razonar. Es por eso que Pablo aquí dice, físicamente hablando, no estamos hablando del nuevo nacer espiritualmente cuando muere, porque por eso fue que allá Adán no murió, ni Eva murieron, ¿verdad que no? Mueren espiritualmente, pero no físicamente, ¿ok? Entonces, el razonamiento a través del conocimiento va creciendo y es cuando un niño pasa de inocente a la conciencia. Y de ahí se basan todas estas teologías, todos estos estudios desde allá cuando Platón, Isósceles, Aristóteles y todos estos filósofos griegos implementaron lo que ellos quisieron implementar. Ahí cuando comienza la iglesia en fuerza para llevar el mensaje a todo lugar, hombres como San Agustín, que juega un papel bien importante en las enseñanzas del día de hoy, incluyendo cristianos y no cristianos, usando esa teología y esa historia, pues llegan a estas conclusiones. Pero si los niños nacieran, ¿verdad?, pecadores, quiere decir que Cristo nació pecador. Quiere decir que Juan el Bautista, que fue ungido con el Espíritu Santo dentro del vientre. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Entonces, si Juan el Bautista, para no hablar de Jesús, Jesús es perfecto, ¿verdad? Pero ¿y qué de Juan el Bautista, que es otro hombre, que nació, fue ungido con el Espíritu Santo desde el dentro del vientre? Es por eso que allá Cristo dice, allá en Mateo 11:12, que no hay hombre más grande en la tierra que el mismo Juan el Bautista, ¿verdad? Y tenemos que ver esas verdades. Pero volvemos a lo mismo. La palabra no es teología, la palabra es revelación. Gloria a Dios. Y no importa que nosotros leamos 300,000 veces un verso y que la expliquen 300,000 veces los teólogos, nosotros no lo vamos a entender. A menos que el Espíritu nos los revele. ¿Y qué de lo que hemos sido bienaventurados? Bueno, la palabra lo dice, bienaventurados somos los que verdaderamente vemos estas verdades. Y malagradecidos somos si no apreciamos estas verdades. Pero cada día, y el día nos dirá quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Todo hombre puede fallar. Pero la palabra no miente, la palabra no se equivoca. Y dije puede fallar, pero también la palabra dice que todo hombre puede alcanzar, porque para eso Jesucristo alcanzó y como hombre probó que no hubo pecado en él. Juan el Bautista, al igual. Pero ¿por qué la diferencia entre Juan el Bautista y Cristo en el tiempo de ser pecador? Cristo durante 29 años no había sido ungido con el Espíritu Santo. Estaba completamente en un cuerpo, en un sentir, en un espíritu, como está usted, como está yo. Estamos nosotros. Entonces, cuando Cristo fue ungido, para entonces comenzar a predicar el Evangelio, pues recibió esa unción de arriba, de lo alto del Padre, ¿verdad? Para comenzar el trabajo de llevar y predicar el Evangelio que el Padre le había asignado. Pero durante esos 29 años anteriormente, ustedes saben que no. Ustedes saben que la palabra habla que automáticamente él fue ungido, fue llevado al desierto y comenzaron tentaciones directamente por medio de Satanás hacia Jesucristo.
Pero nosotros debemos entender que dentro del mundo espiritual, el que es cabeza de todo ese mundo espiritual negativo es Satanás. Pero eso no quita que hay legiones, millones y millones de ángeles caídos, o sea, de demonios que también están haciendo su trabajo. Y es por eso que debemos examinar y escudriñar la palabra. Allá, desde el comienzo, cuando Dios le dice al pueblo, no te inclinarás, y se refiere a las imágenes, ¿verdad? A ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Acuérdense que estamos mirando el por qué la teología utiliza y entra en esos errores. Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Gloria a Dios. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué hasta la tercera y cuarta generación? No está hablando de la criatura que está en el vientre de la madre. Estamos hablando de lo que se llama, que nosotros hoy en día, y yo lo he mencionado aquí, lo que se llama el imperialismo cultural o nuestras culturas. Por ejemplo, muchos de nosotros vivimos una vida que no le servíamos al Señor, pero crecimos en hogares que aunque no fueran católicos, aunque no fueran pentecostales, eran espiritistas o eran santeros o lo que fuera, habían unas reglas, habían unos valores que había que seguir y no dejaba de ser, no estaba sirviéndole al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estaba bajo el pecado, estaban bajo una cultura que se le enseñaba, por ejemplo, amar a tu prójimo, amar a tus enemigos. ¿Por qué? Porque por más que el hombre quiera distanciarse del Señor, del Dios Todopoderoso, no puede. Porque Dios es el que está en el control. Ustedes saben que nosotros tenemos apodos, por ejemplo, hemos mencionado cuando decimos un ejemplo, salud. Cuando usted estornuda, usted tiene que buscar el por qué. Eso tiene un historial casi de 400, 500 años atrás. Comenzó allá. Hoy es parte de nuestro diario vivir. Y ustedes ven que casi todas las naciones lo mencionan. Cuando usted ve la arquitectura, por ejemplo, antigua, cuando usted ve un ejemplo las pirámides fueron formas de construcción que llevan siglos, miles de años. Entonces dicen, ¿por qué los indios de Sudamérica la construcción se parece a la de Egipto? Pues hermanos, si todos venimos del mismo lugar. ¿Por qué han encontrado restos fósiles de animales en las montañas si no hay agua? Se olvidaron del diluvio. Cuando el diluvio cubrió toda la tierra. Ustedes ven, todo tiene una respuesta. Pero si no la conocemos, no quiere decir que no está en la Biblia. Es que no sabemos a dónde está. Es que no nos las han enseñado. Pero todo está ahí. Todo. Y es por eso que Cristo le dijo a Nicodemo, y eso, en unas palabras sencillas, y eres maestro. Y cuando él dijo maestro de Israel, no dijo solamente por decir maestro. En aquella época, ser maestro a ese nivel, usted está hablando de la élite, cuello blanco, catedrático, escribas, teólogo de la palabra, y no lo podía entender. ¿Cómo podemos ser ciegos y decir cosas tan semejantes como la que hemos mencionado y es el tema de hoy? Que los niños
nacen pecadores, porque allá la teología se plació en decir y establecer lo que se llama el pecado original. No me crean a mí, crean a la palabra, hermano. Escudriñenlo. Y tomen notas, porque es de la única manera que podemos ver, para que así nosotros no seamos cómplices de los errores, ¿entiendes? Isaías 14, preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres, no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. En Isaías 14, 21, cuando estaban hablando, ¿se acuerdan? La caída de Lucifer, el por qué, la paga del pecado. ¿Ah? Pero ¿por qué dice aquí? Porque nosotros sabemos que vamos a heredar todos aquellos, desde el principio de la creación hasta el fin del milenio, vamos a recibir, vamos a heredar. Lo que sucede es que a través de la Biblia hay diferentes fases, hay diferentes grupos, unos van a heredar, por ejemplo, nosotros vamos a heredar el máximo. Nosotros vamos a heredar incluyendo el cuerpo glorificado. Aquel cuerpo cuando Cristo resucitó con evidencia y dijo, mira, este es el cuerpo. Eso lo vamos a heredar. ¿Por qué? Porque vamos a ser adoptados, dice la palabra. Ahora nosotros solamente entramos como hijos espirituales y pelear la batalla de la buena fe. Día tras día. Por ejemplo, aquí, ustedes ven, día tras día, vamos peleando la batalla. Gloria a Dios. Pero es individual. La batalla es individual. Pero la batalla también implica que nosotros debemos pagar el precio en aprender la palabra de Dios, vivirla, aplicárnoslas, y para poder ayudar a aquellos que nos rodean, hermanos. El profeta Jeremías, ¿se acuerdan cuando profetizó allá en Jeremías 31, 14? ¿Qué dice? Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario, pago hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu provenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Figura del sacrificio inocente de Cristo. Ustedes ven, Dios no es injusto, Dios es real, Dios siempre cumple con lo que ha prometido, hermanos. Aquí, como leímos allá en Mateo, cuando Herodes hizo ese sacrificio de miles de niños, que fueron un sacrificio inocente, ¿verdad?, de lo que había sucederle al Señor Jesucristo, tienen su paga, hermano. Van a recibir su pago, incluyendo de regresar a sus tierras, porque la palabra dice allá en Ezequiel capítulo 46, 47, 48, a relación de las heredades, vamos a heredar, vamos a ser partícipes de estos galardones. ¿Acaso no dijo Cristo allá en Mateo 5, 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad? Allá en Hebreo 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, porque la salvación se hereda, hermanos. Nosotros no podemos estar cantando victoria hasta que no alcancemos al máximo de nuestra carrera, como dijo Pablo. ¿Por qué?
Porque mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en carne y en este mundo terrenal, estamos a riesgo. Podemos fallarle al Señor. Y nosotros podemos decir como dijo Pedro. Pedro no dijo, aunque me maten, pero no sabía lo que estaba diciendo, porque no le había llegado el día. Es como ahora nosotros, predicar el Evangelio aquí, ¿verdad? Pero predicar el Evangelio donde rechazan a Jesucristo como el Hijo engendrado de Dios, como el verdadero propósito que Dios, el Padre Todopoderoso, lo ha establecido, sería otro tema. No vayan muy lejos, hermanos. Váyanse a países muy cerca de aquí, que no están muy aquí, o aquí mismo, en Puerto Rico, a ver, cuando usted predica esta verdad, a ver cómo le reaccionan. Es fácil de alinearnos con los mejores, pero no es fácil cuando usted conoce la verdad y la tiene que defender. Pero la verdad se defiende sola con la palabra, hermano. Solamente lo que hay que leer. Nosotros no tenemos que imponerle a nuestro prójimo. Como dije ayer o he mencionado que a veces tenemos experiencias. En este viaje yo muchas experiencias, hermano. Cosas que uno dice, wow, estamos en tiempos difíciles. Tiempos difíciles, hermanos. Y entonces, pero también la palabra y el Espíritu nos deja ver que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no tenemos que imponer, no tenemos que enforzar a nadie, porque eso es trabajo del Espíritu, eso no es trabajo de nosotros, y que sea el plan y la voluntad del Dios Todopoderoso. No es de nosotros, hermanos, no es de nosotros. Salmo 37 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, dice Jehová. Acá Cristo en el Nuevo Testamento lo vuelve y lo enseña. Vamos a ser herederos. No pagar mal con mal. Amar a nuestro prójimo. Amar a nuestros enemigos. Oh, hermanos, sabemos que no es fácil. Pero es fácil evitar. Hemos mencionado frases comunes. Somos dueños de lo que callamos. Somos esclavos de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque en el hablar pueden haber muchos errores. Podemos crear muchos problemas. Podemos desarrollar disensiones, etcétera, etcétera. Romanos, nuevamente allá Pablo dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. El hombre en su mente finita y en muchas áreas comienzan a juzgar a Dios, porque creemos que tenemos esa autoridad. Decimos que Dios es injusto porque mata niños, que mueren niños en las catástrofes. Cada vez que los niños mueren inocentes, son remanentes, recogidas para el cielo, hermanos, dice la palabra. Entonces tenemos que apurarnos. Pero nosotros en el conocimiento finito, limitamos que tenemos, queremos fiscalizar, queremos adjudicar que Dios es injusto. Pero ni siquiera vemos y aplicamos, si Dios es injusto, ¿por qué permitió que su Hijo fuera crucificado, puesto en la cruz, molido, y tenía el poder de hacernos polvo, y nos dejó, nos permitió? ¿O es que acaso nosotros usamos lo que nos conviene? ¿Es acaso la teología usa lo que le conviene para decir
un error, una mentira. Pero como en los tiempos de los profetas, que no cambian, porque Dios no ha cambiado, Dios prepara, levanta y envía hombres de una sola pieza. Pero por supuesto, no para contender, sino enseñar lo que está escrito. No es enforzarlos que lo crean, pero sí podemos estar seguros que de ahí en adelante son culpables, responsables de esa verdad. ¿Por qué? Porque si le ha enseñado. Ahora usted es responsable. Ahora usted conoce esa verdad. Ahora Dios le hace responsable porque la conoce. Gloria a Dios. Ustedes saben que hay grupos por ahí que llevan supuestamente el evangelio. Cuando usted le hace frente, ¿qué ellos hacen? Huyen. Pues porque están aceptando la verdad y le tienen miedo a la verdad. Ya son responsables porque se le ha dicho. No le estamos diciendo, ¿creen en lo que nosotros estamos hablando? Como le dice el Señor a los fariseos, crean en lo que hemos hecho, a lo que está escrito. Y es por eso que debemos ser muy cuidadosos. Volvemos a lo que leímos, a esa gran matanza ya como leímos en Mateo 2. Hay salarios, hermanos. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Cómo podemos decir que los niños son pecadores, hermano? ¿Cómo podemos pensar tal cosa cuando la palabra dice allá en Génesis 1:26, 27, 28, pero el 1:26, hagamos al hombre, ¿verdad? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo podemos estar ciegamente, pero sabemos que la palabra dice allá en 2 de Corintios 4:4 que el Dios con letra minúscula del Dios de este mundo, que es Satanás, ciega, ceguera espiritual, para que no podamos entender esas verdades, para que no podamos ver esas promesas que Dios ha establecido para nosotros, hermanos? Gloria a Dios. Por eso es que allá dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer, Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 1 Corintios 15 del 40 al 50. Versos fundamentales para poder entender estas verdades de lo que es el hombre celestial, de lo que es el hombre espiritual. Misterios que han sido revelados a la creación humana por medio de la palabra de Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo, por medio del nacimiento de Jesús, para que hoy seamos partícipes de todas estas riquezas en glorias, hermanos. Y aquí vengo yo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ustedes ven que aquel trabajo que hicieron aquellos niños inocentes, porque fueron sacrificados, muertos, en contra de su razonamiento, porque eran niños inocentes, al igual como cuando hablamos del aborto. Son vidas, gloria a Dios, donde en ese cuerpo que Dios le ha formado, deposita ¿qué? Y coloca ¿qué? El espíritu para ese cuerpo. Así dice Jehová en Jeremías 9:23, no se alabe, miren esto, hermanos, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas,
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Y es por eso que cuando la palabra nos enseña desde antes de la ley, antes de la circuncisión, después de la circuncisión, ¿se acuerdan que la circuncisión fue la marca, el sello de ese pacto entre Dios y Abraham? Para que todas las tribus, población, estuviera al tanto de ese compromiso y de ese pacto que había hecho, ¿verdad? Pero entonces Dios no es, podemos entender que no es injusto, y es por eso que Cristo nace bajo la ley, ¿verdad? Para que entonces los que estaban bajo la ley, que murieron bajo la ley, pero bajo esa fe que Abraham había depositado de que Dios tenía el poder de resucitar a los muertos, resucitando a Jesucristo de entre los muertos, fueran partícipes de todas estas riquezas en glorias. Como decía Jacob, como dijo David, como dijeron todos esos caudillos que estaban en espera de la resurrección. Gloria a Dios. Dice la palabra, ya conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10:23. Dios es el que está en control todo el tiempo, hermanos. Es por eso que la palabra dice que hemos sido predestinados. Entonces a través de la teología venimos, le traemos todas estas explicaciones, buscamos todas estos desvíos bajo nuestro intelecto humano para poder explicar todos estos temas bíblicos que solamente pueden ser adquiridos por medio de la revelación del Espíritu a aquellos a quien Dios le quiera revelar. No es que Dios sea injusto en revelación, es que tenemos que pagarle un precio para que entonces Dios nos pueda revelar. Escudriñar un verso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el estudio secular se consideran bosquejos estas enseñanzas. Pero cuando usted busca en el mundo espiritual la revelación, sí la podemos coordinar bajo el término de bosquejo porque es una organización, pero no es el mismo propósito. El bosquejo espiritual es que ya usted sabe, usted conoce la palabra, no la puede retener, pero sí sabe que está en la Biblia, porque se ha leído, el Espíritu se la acuerda. Entonces usted va y la busca hasta que la encuentra. Y ahí coloca lo que Dios, por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, permite que escribamos, hermano. Allá en Hebreo dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, que ha ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y ustedes ven que dice llevar los pecados de muchos, no dice de todos. Ahí no dice de todos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y por qué no dice de todos? Pues porque Dios conoce, hemos sido predestinados y Dios tiene el plan. Y Dios conoce el espíritu del hombre del cual se va a revelar en contra de él.
Porque ahí es que viene lo que se llama la filosofía, que hablamos al inicio, de las filosofías platónicas y de Isósceles, donde colocan el razonamiento, el por qué el hombre razona. El famoso término que nosotros conocemos o hemos oído anteriormente, el libre albedrío, ¿se acuerdan? El libre albedrío. Somos dueños de muchas decisiones. Y es por eso que debemos examinar y estudiar el por qué el razonamiento del hombre se ha revelado en contra de la palabra de Dios. Pero Dios lo ha establecido. Y es por eso que allá cuando hablamos en Génesis, allá en el origen de las lenguas, ¿se acuerdan? Cuando se establece de una lengua, se establecen todas las lenguas para crear la confusión. Y es por eso que yo menciono que la teología es la que lleva al error. Porque a través de los siglos se ha traducido la palabra, se ha cambiado. Posiblemente yo le digo que se llama caldero, ustedes dicen, oye, no, eso es caldero, ¿verdad? Pero el que tenga la autoridad, el que esté en posición, pues somete lo que quiera someter. Por ejemplo, las leyes. Ustedes ven que aquí ya hay leyes que se permiten, porque la mayoría que está rigiendo son gente que quieren esas leyes, que se establezcan esas leyes. Ahora se ven negativas porque es un ejemplo, es positivo, en el sentido de decir, es inicialmente la introducción de esas leyes. Pero 100 años de ahora se convierten ¿en qué? Comunes. Porque el pueblo que está creciendo, esos niños que están creciendo, se acostumbran a esas leyes, aunque sean en contra de Dios, pero ya son comunes. Por ejemplo, como hemos dicho aquí a veces, algo fácil de nosotros probarlo, un ejemplo, desde la introducción de la televisión, prueben a ver quién rige en su hogar o en su casa. Hogar si hay una estructura familiar. Casa si hay personas dentro de una casa. A ver quién rige en su casa, si es la palabra de Dios, si somos nosotros los adultos, o es la televisión, o son los jueguitos estos de la tecnología, que se han convertido, ¿verdad? Y vamos transformando nuestra forma de vida. O sea, nos estamos alejando cada día más y viviendo y entrando en una burbuja, individualmente hablando. Vivimos en nuestro propio mundo. ¿Por qué? Porque esa tecnología es el plan y el propósito de separar al hombre, ¿verdad?, del fundamento de la vida, que es el Dios Todopoderoso y su palabra. O sea, el plan y propósito del reino de los cielos aquí. Pero seguimos peleando la batalla, hermano. Allá en Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Y leí anteriormente Hebreos 9:27. Orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ustedes ven que la palabra está hablando del cómo este conocimiento que nosotros hemos adquirido, debemos que examinarlo y crecer en el conocimiento, porque allá mismo el mismo apóstol Pablo dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ustedes ven que dicen conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escrita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:10. Porque es a través
de este conocimiento, una vez que nosotros hemos venido al Señor, que nosotros nos vamos separando del mundo terrenal, secundario, y comenzamos a buscar la sabiduría de lo alto. Gloria a Dios. Esto pues digo y requiere el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, santidad y santidad de la vida, de la verdad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Y repito, cuando Pablo dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Gloria a Dios. Y ya entendemos el proceso allá del nuevo nacer, cuando Cristo allá en Mateo 12, ¿verdad? 12:43, cuando el espíritu inmundo sale, ya conocemos esas verdades, ¿verdad? Y para concluir, allá en Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿de qué habla el apóstol? Aquí dice que Jesucristo nació como nació usted, como nací yo. Creció como creció usted, como crecí yo. Pero nunca ¿qué? Fue y cometió pecado. Fue perfecto. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y Dios no hace distinción. Es muy claro y es muy establecido por la palabra de Dios que los niños son salvos desde su nacimiento. Y es cuando entran en el nivel de razonamiento, en el libre albedrío, cuando mueren en el espíritu, porque está establecido por ley divina de que todos tenemos que morir en el espíritu para volver a nacer, para que podamos ser partícipes de un cuerpo glorificado, de un cuerpo como el que Cristo tiene, glorificado y presentó con evidencias indubitables, hermanos. Por lo tanto, no se dejen ser confundidos, y como hemos mencionado siempre, cuando decimos algo bíblico, deberíamos exigir que se nos pruebe por la palabra, porque es la ley establecida por Dios. Porque Dios no tiene que temerle al hombre si es el creador de todo. Si decimos algo y lo decimos y no sabemos a dónde estamos, pues debemos callar. Pero si lo decimos, debemos saber de defender esa verdad por la Biblia, con la Biblia. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos permitiste haber llegado aquí a tu casa de oración, Señor. Mira aquí cada hermano aquí presente, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, físicas y espirituales, Señor.
Gracias por esta oportunidad, Señor. No permita que solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. Danos esa oportunidad de que cada día, Señor, cada nuevo día, Señor, podamos crecer en el conocimiento, en esta sabiduría de lo alto, para poder llevar este mensaje, Señor, a aquellos que nos rodean, Señor, o a cualquier lugar tú nos permitas llegar, Señor. Mira cada hermano que no pudo llegar, Señor. Tú conoces la razón, el por qué no pudieron llegar, Señor. Tú los conoces. Mira a aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en los asilos de ancianos, Señor, aquellos que están en las cárceles, Señor. Permite que tu palabra llegue a todos esos lugares por medio de la tecnología, Señor, por medio de tus siervos. Y mira, aquellos nuevamente que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor, dale la oportunidad como tú nos las has dado a nosotros, Señor, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a ti si no es por medio de Jesucristo, Señor. Gracias por el sacrificio, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu santa palabra escrita, Señor. Gracias por todos aquellos que llevan el mensaje, Señor, y te pido por los líderes de las naciones, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Ten misericordia por cada uno, Señor, porque es tu voluntad que todos vengamos al conocimiento de la verdad y que seamos salvos, Señor. No nos despedimos de tu presencia, Señor, pon cerca de ángeles a nuestro alrededor en todo momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.